todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré cuando me encuentro sin aliento. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor de tu mano voy, dilo, siempre me sostienes en la oscuridad. A mi lado vas, siempre permaneces en cada temor de tu mano voy, siempre
Señor, porque solo tú te mereces la gloria, toda la honra, Señor, lo mereces solo tú, Dios. Gracias, Señor. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré. Soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré. Soberano y sublime, por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de Soberano y sublime, por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Soberano, soberano y sublime, por la eternidad, por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran,
sido fiel. Si estamos aquí el día de hoy, es gracias a la fidelidad del Señor. No es por lo bueno que seamos nosotros, no es por nuestras buenas obras, porque hasta nuestras mejores obras, dice la palabra, que son como trapos sucios, trapos de inmundicia. Estamos aquí el día de hoy por Él. Si tú has visto la mano de Dios, si tú has visto su fidelidad, si Él ha provisto para ti, vamos a cantarle con todo nuestro corazón y vamos a declarar esta verdad, esta cualidad de nuestro Señor. Tu fidelidad es grande. Vamos, River Oaks. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos una vez más. Tu nombre, Señor, porque el Rey, el Dios de esta iglesia, de nuestras vidas, eres tú. Te damos gracias porque podemos confiar en tu palabra, porque podemos confiar en tus promesas, porque tú permaneces fiel, aun cuando nosotros te fallamos, aun cuando nosotros nos alejamos. Señor, tú eres fiel y tus promesas se cumplen en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Que Dios los bendiga. Mira, qué alegría me da verlos, estar adorando juntos con otros hermanos, ¿verdad? Una cosa es adorar solo, pero cuando yo veo a otras personas adorando, como que se anima uno más. Y ¿sabes qué? Me trae mucha alegría ver a los jóvenes. Cuando veo a una persona joven que está adorando a Dios de todo corazón, wow, me impresiona. Me trae demasiada alegría y me anima demasiado. Bueno, a todos los, como dije, todos los que estamos aquí, espero que se sienten entre familia y que puedan seguir formando parte de esta gran familia, lo que es el cuerpo de Jesucristo. Mientras me lo veo aquí, muy bien. Estoy usando la tecnología para la honra y la gloria de Dios. Amén. Para los que no me conocen, me llamo Daniel Antonio, soy uno de los del grupo de líderes aquí, de los maestros. Y estoy felizmente casado con mi esposa Mónica, que me acompaña aquí. Y tenemos 6 hijos, uno que está preparándose en el vientre ahorita. Gracias a Dios. Dice la Biblia que los hijos son herencia de Jehová. Vamos a orar. Para empezar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Que venga tu reino y se haga tu voluntad en este lugar, en nuestras familias, en nuestros corazones. Que este estudio nos ayude a conocerte más y de poder vivir continuamente para ti por medio de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y nuestras palabras.
que tú seas exaltado y glorificado en cada una de nuestras vidas y que muchas personas puedan recibir tu palabra en la tierra buena de sus corazones por medio de nuestras vidas y nuestras palabras. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hoy continuamos con la serie de los nombres y títulos otorgados a Dios en la Biblia. En las semanas pasadas previas, el pastor Drew, americano, compartió el nombre de Yahweh, o conocido como el Señor, Jehová. En la Biblia, en las traducciones modernas, y ahorita vamos a ver un corto video que va a explicar eso, ponen el Señor todo en mayúscula, todas las letras en mayúscula, que está refiriéndose al nombre de Yahweh, cómo se identificó Dios con Moisés. Cuando se reveló a Moisés en la zarza ardiente, Moisés le preguntó que cómo le iba a decir al pueblo que era el Dios que lo estaba mandando, cómo se llamaba. Y se dio a conocer como Yahweh, yo soy o yo seré. Y el pastor habló de cómo él se reveló como Jehová o Yahweh Rafa, que significa Jehová es mi sanador. ¿Verdad? Fue una hermosa enseñanza que Dios es el Dios que sana. Después de eso tuvo mi hermano Giancarlos, que compartió Jehová Shalom. Y Jehová Shalom significa Jehová Dios es mi paz. ¿Verdad? Dios es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. No importando tu circunstancia, tu lugar donde estés, Dios puede traer una paz sobrenatural y puede bendecirte. Como dice el de Jesucristo, que hay que llevar, Él puede llevar nuestras cargas sobre sus hombros, ¿verdad? Dice que Él tomó nuestras cargas en la cruz sobre sus hombros, y tenemos esa bendición, la libertad que tenemos en Dios por medio de Jesucristo. Y la semana pasada el pastor Luis compartió el título de Yahweh o Jehová Roy, que significa el Señor es mi pastor, que es famoso y muy conocido por el Salmo 23, que Dios Él cuida de nosotros como un pastor cuida de sus ovejas. Y Jesucristo obviamente cuando hablaba, Él decía, yo soy el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, ¿verdad? Y reconocen mi voz y me siguen. Entonces a continuación vamos a compartir este corto video que nos va a ayudar a entender el nombre de Dios. En especial la forma en la que tenemos y usamos hoy día en nuestros lenguajes actuales. Por favor, pueden poner el video. Vamos a escuchar aquí. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eyeh me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyeh, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica.
En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Amén. Qué bonito, ¿no? Tremendo eso, interesante. En el libro de Apocalipsis, Juan, al encontrarse con Jesucristo glorificado, le dice en el capítulo 1, Jesús le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el que es, siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Entonces el mismo Dios que se había revelado a Moisés se estaba dando a entender que se había mostrado en forma, en carne en Jesucristo. Bien interesante. Y esa palabra de ya o de ja, como decía en hebreo, se escucha en muchas cosas. Por ejemplo, el término cuando decimos aleluya, eso significa alabado sea Jehová, o ya, Jehová. ¿Ok? Los nombres que tienen la J por lo general, como el muy famoso Josué, en inglés Joshua, que en hebreo Jesús es Yahshua, significa Jehová es salvación. Y así es interesante ver los nombres, cómo se pueden identificar y lo que significa. Y le da más profundidad a lo que estamos diciendo en nuestros nombres y más cuando hablamos acerca de Dios. Hoy vamos a ver otro título de Dios que encontramos en el libro de Éxodo. Y es el nombre de Jehová Nisí. ¿Qué significa? El Señor es mi bandera o estandarte. Y para entender un poco lo que estaba ocurriendo, quiero repasar un poco del trasfondo de cómo y dónde se encontraba el pueblo de Israel. Esta historia se encuentra solo 2 capítulos después del incidente de Mara, donde Dios se reveló como Jehová Rafa, Jehová el que sana, ¿verdad? Y después, esto había pasado después de que Dios había convertido las aguas amargas en ese lugar en aguas dulces, porque el pueblo se empezó a quejar. Y Dios dijo, Moisés, tira un pedazo de madera en el agua y se convirtió dulce. Y dice la Biblia que Dios estaba probando el corazón del pueblo, si eran fieles a Él. Y Dios convirtió las aguas en dulces, ¿no? Y dice que Dios demuestra que él es el gran yo soy, en esa manera, que Él puede hacer o yo seré lo que necesito ser, como dijo el pastor Drew, ¿verdad? Interesante porque Dios, a través de las plagas que puso a los egipcios, Él demostró que Él tenía poder sobre toda circunstancia. Porque los dioses egipcios tenían diferentes dioses para cada diferente circunstancia. Que el dios del dinero, que el dios de las cosechas, que el dios de la sexualidad, etc. O sea, Dios tenía poder sobre todo. Yo soy el que soy. Es interesante y poderosísimo que Dios es eterno hacia el pasado y es eterno hacia el futuro, es eterno en el presente. Él trasciende el tiempo, Él trasciende el espacio. Él lo creó, Él creó el tiempo y el espacio. Y yo sé que puede ser un poco difícil tratar de entender eso, pero eso es quién es Dios.
Pero dice aquí que cuando estaban en el desierto, Dios también le proveyó en ese lugar, empezó a proveerle también de lo que se llama maná. Y fue, ahorita vamos a entrar, lo estoy explicando por qué, porque fue antes de llegar a un lugar, a ese lugar Dios le puso las aguas dulces, después el pueblo se empezó a quejar en el capítulo 16 de que tenían hambre, que querían regresar a Egipto porque no tenían la comida como la tenían en Egipto. Entonces igual Dios lo estaba probando y igual dijo, no, bueno, les voy a proveer pan, un pan especial que cada mañana cuando se levantaban en el rocío había un pan que estaba en la tierra, se llamaba maná. Y Dios se le proveyó eso por 40 años que estuvieron en el desierto. Pero también se quejaban de que querían carne también. Entonces Dios le empezó a proveer al pueblo de una especie de pájaro conocido como un codorniz. Y yo lo busqué, que es un codorniz. Y un codorniz es una especie como de paloma, que parece como mezclado una gallina y un águila. ¿Ok? Y dice que todas las tardes Dios traía un montón de codornices y comían cuando querían. Las codornices podían hacer caldo de codorniz, ¿no? O codorniz frito. Pero después de ese lugar, cuando pasó esa circunstancia, dice que llegaron a un lugar que se llamaba Refidim, donde de nuevo el pueblo empieza a quejarse debido a que no hay agua. Y Dios dirige a Moisés otra vez a golpear una roca donde brotan aguas dulces para todo el pueblo. Y es aquí donde vamos a empezar a leer en el capítulo 17, desde los versículos 8 al 15. Y pueden seguir en la pantalla o con sus Biblias, moderno como yo o más antiguo con las escrituras, ¿no? Dice en Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 15. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Quiero hacer una pauta rápida aquí. Esta es la misma vara que él usó para abrir el mar rojo, la misma vara que usó para golpear la roca y salió agua. Entonces ya sabían el pueblo que por medio de la vara Dios estaba usando, ¿verdad?, demostrando poder. Y por eso ya Moisés había agarrado la onda, por decirlo así. Sigamos leyendo el versículo 10. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Y como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Y después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte o mi bandera. Y dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Bien interesante notar que el mensaje de Dios para Moisés y Josué era: yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Básicamente estaba diciendo: el que se meta con ustedes tendrá que vérselas conmigo. Es lo que estaba diciendo Dios. Dios estaba afirmando al pueblo de Israel que Él era su identidad. Él era quien iba a representarlos y hasta luchar por ellos. Es más, Dios sí lucha por Israel en muchas ocasiones, dándole la victoria a veces sin tener ni que pelear. También es interesante notar que el origen de la bandera, de esa palabra, o el estandarte, está muy ligado con la guerra, ya que las banderas eran usadas en las guerras como mensajes y símbolos para dirigir a un ejército a la victoria. Hoy en día la mayoría de las banderas son un símbolo que representa la historia, la cultura y el gobierno que une a un grupo de personas
bajo una misma misión, una misma visión, usualmente bajo un mismo idioma también. Y casi todos, si no todos los países actuales tuvieron que tener algún tipo de lucha o guerra para obtener su libertad y preservar su identidad, idioma y cultura. Y la bandera es algo que nos identifica dándonos algún sentido de que pertenecemos y que somos parte de algo mucho más grande. Muchas veces nos trae hasta orgullo y por lo tanto es un símbolo que respetamos y honramos. Quiero poner unas imágenes aquí rápido, a ver si reconocen. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes se sienten orgullosos de su país? Por lo general, yo diría que todos podríamos levantar la mano. Es algo que nosotros nos sentimos orgullosos de donde venimos, ¿verdad? Y quiero poner la primera imagen y ver qué país representa esta bandera, ¿verdad? Muy bien, sabemos que todos los mexicanos reconocieron de una vez su bandera, ¿verdad? Y la que sigue, la siguiente bandera, ¿cuál es? ¿Saben? Reconocen muy bien y orgullosos, ¿verdad? La siguiente bandera que puse, ¿quién reconoce esa bandera? Nadie sabe cuál es esta bandera. ¿Alguien lo escuché a alguien por aquí? Perú. Esa es la bandera de los peruanos, ¿verdad? Correcto. Y tienen la llama ahí chiquita. Esa es la que reconoce uno que... Ok, la siguiente bandera. ¿Quién reconoce esta bandera? Eso, mi hermano Abner. Eso es todo, papá. De Guatemala, ¿verdad? De Guatemala. Muy bien. Y la última, de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sabían que el himno nacional de los Estados Unidos fue oficialmente adoptado en el año 1931, pero fue escrito en el año 1814 por un hombre que se llamaba Francis Scott Key? Era un abogado de 35 años que presenció el bombardeo del fuerte McHenry en Baltimore, Maryland, por las naves británicas durante la guerra del 1812. No era la guerra de revolución que pasó en el siglo anterior. Y lo que pasó fue que él fue a visitar en el 1814 a tratar de lograr la libertad de un hombre llamado William Beans, quien había sido capturado y después del incendio de la ciudad de Washington, D.C., porque los ingleses habían destruido Washington, D.C. durante esa guerra. Y él logró libertar a este señor, pero lo detuvieron en un barco esa noche mientras Inglaterra atacaba el fuerte de McHenry de los Estados Unidos. Y al amanecer fue tanta la felicidad al ver la bandera de Estados Unidos ondeando sobre el fuerte que empezó a escribir un poema para celebrarlo. Y fue este poema que más de un siglo después fue adoptado como el himno nacional de los Estados Unidos. Y la bandera fue y sigue siendo un símbolo de victoria y libertad, no solamente en este país, pero alrededor del mundo. Interesante, ¿verdad? El significado y lo que significa la bandera. En la bandera de los Estados Unidos, yo que estuve aquí casi toda mi vida, vi la historia, las rayitas representan diferentes cosas. Hay diferentes rayitas, las 13 rayitas son las 13 colonias originales de los Estados Unidos. Y el rojo representa la sangre, las estrellas de cada estado, etcétera, etcétera. Pero cada bandera tiene símbolos que tienen un significado fuerte, que trae honor, que trae respeto, que trae orgullo, ¿verdad? Moisés, cuando declaró que Dios era su bandera, estaba declarando de parte de un pueblo que no tenía tierra propia, excepto la tierra que les había sido prometido, pero todavía no la habían agarrado. Que el Señor era el que representaba y daría la cara por ellos. No era una nación como las otras, sino una distinta y especial en que era Dios, el creador de todo, quien los había llamado y formado en un pueblo y una nación especial. Así que la identidad, la cultura, las tradiciones y celebraciones, y aún más importante, las leyes, todas iban a ser provistas por Dios mismo. Hasta el sol de hoy, el pueblo de Israel, disperso por todas las naciones del mundo, han mantenido su identidad con el Dios de la Biblia, que se les reveló a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Ellos siguen hasta el sol de hoy, aunque no creen en Dios, siguen practicando las fiestas, siguen practicando las tradiciones y no creen en Dios, pero las siguen practicando. Se identifican con el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Pero lamentablemente hoy día estamos viviendo en tiempos de confusión, como nunca antes, a pesar de que hay una aparente unidad en el mundo que nunca en la historia del mundo se ha visto, por medio de la tecnología, en medio de la comunicación, todo lo que ha avanzado, hemos podido acercarnos más como naciones y trabajar mutuamente. Pero las ideas predominantes de la cultura de este mundo nos han dirigido a una crisis de identidad, debido al rechazo de Dios por medio de las ideologías que han penetrado muchas montañas de influencia, como nuestros sistemas de educación y otras montañas de influencia como lo son los medios de comunicación y el entretenimiento. Ya ha pasado por más de un siglo esto, y la cultura mundial sigue dirigiéndose en un camino de destrucción propia al descomponer el núcleo más fuerte de la sociedad, que es la familia nuclear establecida por Dios, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Un pacto entre un hombre y una mujer, como lo estableció Dios desde el libro de Génesis. Fue la primera base que estableció Dios fue la familia. Pero la inmoralidad y la confusión sexual no solamente son enseñados, sino también celebrados de muchas formas. Es más, ahora somos intolerantes y fanáticos, aquellos que nos atacamos a los principios bíblicos establecidos por Dios. O sea, a lo que es bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Fíjense lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta por su nombre, en el capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer, dice en 2 Timoteo 3, 1 al 5. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y después dice, aléjate de esa clase de individuos. ¿Saben cuál es el único poder capaz de darnos la victoria sobre el pecado? Es el poder de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo. Dice, no solamente en el mundo, lamentablemente, no solamente en el mundo, pero dentro de muchas iglesias hay ministros, hombres y mujeres, practicando la inmoralidad sexual en todos sus sentidos, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad y otros pecados. Y lo peor es que es aceptado y hasta celebrado en muchos círculos. En muchos círculos cristianos están adaptando la Biblia a las ideologías del mundo para adaptarse a la cultura, en vez de transformar la cultura por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pablo nos aconseja, como dije, aléjate de esa clase de individuos. Pablo también aconseja y dice, huye del pecado sexual. Huye del pecado sexual. Y yo quiero siempre aclarar, ¿qué es el pecado sexual? Cualquier acto sexual, cualquier pensamiento sexual fuera del parámetro del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Ok? Entonces quiero regresar. ¿Qué significa que Dios es mi bandera? ¿Cómo podemos hacer al Dios de la Biblia nuestra bandera, nuestro estandarte? Y quiero compartir dos consejos bíblicos que serán de gran ayuda en hacer el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, nuestra bandera, nuestro estandarte. Y número 1 es, haz a Dios el centro de tu vida. Okay, haz a Dios el centro de tu vida. ¿Y cómo podemos hacer a Dios el centro de nuestra vida? Por medio de nuestra entrega en arrepentimiento y por medio de la obediencia. Y quiero ver la primera parte, por medio de nuestra entrega de arrepentimiento. Porque uno no puede verdaderamente ser de ayuda a los que nos rodean si no estamos bien primero. Siempre me acuerdo que cuando vuelo en los aviones, las aeromosas dan instrucciones de por si acaso hay una emergencia que hay que hacer. Y una de las cosas que siempre dicen es,
que cuando tienen que ponerse la máscara de oxígeno, uno debe ponérsela primero y después ponérsela a los niños. ¿Por qué dicen esto? Porque si tú te desmayas, no vas a poder ayudar a tus hijos. Por eso es importante que uno se ponga la máscara primero y después uno tiene la capacidad, sin preocuparse de desmayarse, de ayudar al hijo, a los chiquitos que no pueden ayudarse. Y por eso es tan importante el arrepentimiento, que uno empiece no mirando a otros, sino uno empiece arrepintiéndose, uno busque primero de Dios, que haga el centro de su vida. El arrepentimiento requiere la humillación delante de Dios, una transformación y cambio de rumbo de 180 grados. Con la ayuda del Espíritu de Dios tendrás la capacidad de hacer y mantener una vida en santidad. El apóstol Pablo alude a esta verdad en sus cartas a los romanos al decir: no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Ok? Yo la otra vez que enseñé dije, un engaño del mundo es que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los que son guiados, los que nacen de nuevo y son guiados por el Espíritu de Dios, son verdaderamente los hijos de Dios. Jesús, en una conversación íntima con sus discípulos, en una conversación íntima con un líder religioso, ustedes conocen la historia con Nicodemo, nos reveló que a menos que nazcamos de nuevo y por el poder del Espíritu, no podremos ver ni entrar al reino de Dios. Y me gusta mucho un ejemplo que vi hace unos días de un joven morenito que le preguntaron, ¿por qué un Dios bueno manda a la gente al infierno? Y él respondió algo que se me hizo interesante. Dijo, Dios, ¿verdad?, no manda a la gente al infierno, sino que es como un barco que se está hundiendo. Y Jesucristo, Dios puso el salvavidas, que es Jesucristo. Entonces el barco ya se está hundiendo, todo el mundo se va a hundir. Y la única forma de salvarte es que te subas al salvavidas. Y el salvavidas es Jesucristo. Si leemos en lo que dice Jesucristo en el libro de Juan, en esta conversación, en el versículo 18 y 19, podemos entender lo que quiso decir. Dijo, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y cuando Dios habla de creer, no se refiere a una confirmación mental de que Él existe, sino de un arrepentimiento, una entrega total a Dios y a su camino. También hacemos a Dios el centro de nuestra vida por la segunda parte que dice, por medio de la obediencia. Porque Dios, por medio del profeta Samuel, reprendió al rey de Israel. Si leemos en los libros del Antiguo Testamento, Samuel, el profeta Samuel fue el último juez de Israel y después el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Y él falló porque desobedeció a Dios. Y la exhortación de Samuel fue bien fuerte y me gustó mucho lo que dijo. Dijo, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Refiriéndose al sistema que ellos tenían, que sacrificaban animales para el perdón de sus pecados, antes de que llegase Jesucristo. Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. O sea que los actos religiosos de sacrificio no significan nada si no vives en obediencia a sus principios y mandatos. La obediencia es entrega, sumisión, o como dice la Biblia, o dijo el apóstol Pablo, se hizo esclavo de Dios por amor. Solo hay dos opciones, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios con tu vida. Muchas personas creen que por haber hecho una oración mágica o algún rito religioso forman parte del cuerpo de Dios y de su reino, pero siguen viviendo en desobediencia, practicando el pecado sin ningún remordimiento, ni señal de arrepentimiento. El arrepentimiento se hace genuino por medio de la obediencia.
Y Jesucristo nos enseña que sin la obediencia a sus mandamientos no podremos participar en su reino celestial ni terrenal. Como dijo el famoso en la carta de los Hebreos, de Santiago, dijo: la fe sin obras es muerta. Jesús también dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, algo que siempre a mí desde chiquito que lo leía hasta me asustaba, pero fíjense lo que dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, aunque podemos estar trabajando para Dios, haciendo cosas para el reino de Dios, pero si no personalmente estamos viviendo en obediencia a Dios, vamos a ser rechazados. Por eso es tan importante lo personal primero, ponerte la máscara primero, el arrepentimiento, ¿verdad? De esa manera demostramos que Dios es nuestro estandarte, que Dios es nuestra bandera. Entonces repito y reitero que otra vez que no importa el título que nos pongamos, porque nuestras acciones demostrarán si verdaderamente creemos lo que decimos y somos lo que verdaderamente decimos ser. Jesucristo también nos enseñó que el verdadero amor a Dios se demuestra al obedecer sus mandamientos, al hablar con sus discípulos la noche antes de ser crucificado. Dijo en Juan capítulo 14, 3 veces repitió. En el versículo 15 dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. En el versículo 21 del capítulo 14 dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y la tercera vez dijo: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Es interesante cómo Dios refuerza la importancia de que al creer en Él, estamos obedeciéndolo a Él también. No podemos decir que creemos y por otro lado no obedecerlo. Entonces los frutos del arrepentimiento son reflejados por medio de nuestras actitudes y nuestras acciones. El apóstol Pablo escribe con mucha claridad los resultados o los frutos, como dice la Biblia, del pecado, como también los resultados y los frutos de la gente que vive guiada por el Espíritu de Dios. Dice en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23, lo siguiente: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual. Y repito otra vez, ¿qué es inmoralidad sexual? Cualquier actitud, acción fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿ok? Impureza, pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Entonces, básicamente hay más, hay muchas cosas. Las cosas que se parezcan a eso son frutos de la carne. Como dice la Biblia, la carne está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Y después dice: permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amén. Qué bonito, ¿no? Y es importante saber, porque a veces uno por ignorancia, la Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece, ¿verdad? Y es importante saber lo que Dios exige de nosotros por medio de la palabra. También dice el libro de Daniel que en los últimos tiempos los que conocen a su Dios brillarán como las estrellas. Pero va a haber mucha gente que por ignorancia no va a conocer a su Dios y va a caer en engaños por no conocer, ¿verdad?, lo que Dios exige y la personalidad, las características de Dios. Ahora vamos a ver el número 2 de cómo podemos hacer a Dios nuestro estandarte, nuestra bandera. Es: haz Dios el centro de tu hogar. ¿Okay? Cada uno tenemos nuestra iglesia, primordial es nuestro hogar.
En mi caso, con los que estamos casados, en nuestra esposa, nuestros hijos. Si eres soltero, bueno, donde estés, con tus amigos, ese es tu hogar, esa es tu iglesia primordial. Entonces, ¿cómo podemos hacer a Dios el centro de nuestro hogar? Por medio de lo que se enseña y el ejemplo que das a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas, ¿ok? Ahí es donde se empieza. Entonces, quiero empezar por medio de las enseñanzas. Es nuestro deber como padres, hijos o amigos el compartir el amor de Dios y enseñar sus mandamientos. Si no le enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios y a su palabra, entonces el mundo les va a enseñar a rechazarlo y a odiarlo. El enseñar los principios de la palabra significa enseñar y hacer diferencia entre lo que es bueno y malo, usando el lente de la Biblia y aplicándolo en todo aspecto de nuestras vidas. Hacer Dios nuestro estandarte es hacer su palabra la prioridad en el corazón de la familia. Él es la base de la pirámide. Él es la fundación de la casa, el motor del auto, ¿verdad? Y su palabra son los principios, 101, como dicen en las universidades, la clase 101, las clases básicas de nuestro currículo de vida. Escuchen la instrucción que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, como le dijo de que deberían de pasar los mandamientos de Dios en generación en generación, para que no se olvidaran de quien los había rescatado de los egipcios. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 8, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida, ¿verdad? Entonces, cuando obedecemos a Dios, ¿qué pasa? Disfrutamos de una larga vida. A mí me gusta enfatizar eso porque yo siempre lo enfatizo con mis hijos, enseñándoles los mandamientos. Le digo, ¿por qué es importante? Uno no nada más obedece por obedecer, sino la razón es porque vas a disfrutar de una larga vida. Te van a bendecir, te van a ser de beneficio los mandatos del Señor. Los mandatos de Dios no son para cohibirnos ni prohibirnos, son para protegernos de destrucción en nuestro hogar. Dice en el versículo 3, escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel. Yo por eso tengo muchos hijos yo. Tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Y sigue diciendo en el versículo 4, en la siguiente pantalla, dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Eso es lo que vimos en el video, el Shema, de la oración que decía, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Porque dice los mandatos que Dios es un Dios fuerte, celoso. Él no le gusta compartir su deidad con nadie, ¿ok? Él es celoso. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de sus mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Verdad? Qué bonito es poder compartir la palabra de Dios. A mí me gusta mucho cuando voy a la casa de unos queridos amigos, Eric y Leti Poblano, tienen los versículos de la Biblia en todas partes, en toda la casa. Yo estoy trabajando en eso también, yo tengo versículos aquí, versículos allá, pero es una forma de repetir los versículos, recordar los mandamientos, recordar a quién pertenecemos, que nuestra bandera, nuestra identidad primordial sobre cualquier otra identidad es Dios. Yo le compartí a los hermanos esta mañana que mi identidad en la cual más me alegro yo, en la que forma el resto de mi otra forma de explicar mi identidad es el Señor. Yo me alegro, como no tienen idea, cuando yo me encuentro con una persona que es un hermano en Cristo Jesús, especialmente cuando Mónica y yo viajamos y estamos afuera y encuentro un hermano en Cristo, no, me da alegría como no tienen idea. Más que si fuese otro venezolano o otro mexicano. Yo, si es cristiano, no importa de qué país sea, no me importa el color de su piel, no me importa, ¿verdad?, de qué tamaño sea, si es feo o bonito. Si es hijo de Dios, es mi hermano. Es la familia de Dios.
Y la segunda cosa que había dicho, que para hacer nuestro hogar, hacer Dios el centro de nuestro hogar, es por medio del ejemplo. No podemos predicar lo que no vivimos. Al hacer esto no solo nos engañamos a nosotros mismos, pero traemos rebelión y confusión a la vida de nuestros hijos también. Y nuestros hijos van a ver lo que hacemos e imitarnos, porque hay valores que son capturados y no aprendidos por medio de la enseñanza. Por eso es tan importante dar el ejemplo, ¿verdad? Me gustó ayer, estábamos en la oración, los hermanos, los hombres, y el hermano Giancarlo mencionó eso, ¿verdad? De cómo los animales, refiriéndose al león, cómo aprenden los leoncillos a cazar. Ellos no le enseñan, ellos no le dicen, mira, vas a cazar así, vas a correr a 15 kilómetros por hora, de repente vas a parar, no, sino que ellos simplemente lo hacen, lo demuestran, y los leoncillos aprenden al ver cómo su papá y su mamá cazan los animales, ¿verdad? De igual manera, nuestros hijos, hay muchas cosas que no van a aprender por lo que le decimos, sino por lo que ven que nosotros hacemos. Amén. Y por eso es tan importante, ¿verdad?, cómo hacemos las cosas. Y en conclusión, quiero hacer esta pregunta: ¿quién es tu bandera? ¿Qué es lo que te identifica a ti? ¿Qué es lo que le da más importancia en tu vida cuando alguien te dice quién eres o cómo te llamas? ¿Es tu país? ¿Es tu cultura? ¿Es tu idioma? ¿Verdad? ¿Es el dinero? ¿O es Dios tu estandarte? ¿Es Dios tu bandera, quien te representa? Dios pone a prueba tu carácter y tu corazón. Y los que nos atacamos y obedecemos los mandamientos de Dios, dirigidos por su Espíritu, podremos verdaderamente vencer las tentaciones y permanecer firmes hasta el fin. Dios nos promete honrarnos al honrarlo a Él, por medio de nuestras vidas, pensamientos y palabras. Y la palabra de Dios y las experiencias personales que he tenido me han demostrado que no hay nada mejor que acudir a Dios, sea cuando uno está en peligro o simplemente para agradecerlo. Muchos de mis problemas han sido resueltos rápidamente cuando acudo a Dios. A veces uno ni lo siente, pero te pones a adorar a Dios, a exaltar su nombre, aleluya, exaltar el nombre con alegría, y Dios empieza a obrar. La paz sobrenatural de Dios pone las cosas en orden, es el que quita la paz de Dios. Shalom significa que quita la aflicción. A veces, ¿qué es lo que nos aflige? Porque son cosas, un problema en el trabajo, en el matrimonio, lo que sea, pero Dios trae la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento y trae su paz, ¿verdad? Y nos ayuda a pensar de una forma más cuerda, a no confundirnos, etc. Solamente Dios tiene el poder de hacer esto. Me gustó mucho mi hermano Abner también en la oración ayer, dijo una palabra poderosa, algo que Dios le había demostrado a él. Y me sobresalió mucho la pregunta que él compartió. Dijo, el Señor me demostró esto, y lo compartió al final. Que dijo, Dios le dijo, ¿tú has visto a un rey? ¿Cómo se pone un rey cuando vienen a atacar a su ciudad, a su nación? Sale de inmediato a luchar por su nación, por su país, por su pueblo. Y inmediatamente a mí me llegó la imagen de cómo es Dios. Hablando de lo que ha dicho Giancarlo del león y el rey, Jesucristo es el león de Judá. Él es el cordero de Dios, pero también es el león de Judá. Él viene a defender a su pueblo. Él da la cara por nosotros. Él honra a los que le honran. Dice la Biblia que si nosotros no nos avergonzamos de su palabra de Dios delante de los hombres, ¿verdad? Él no se va a avergonzar delante de los ángeles de nosotros. Pero lo contrario, si tenemos vergüenza de las cosas de Dios aquí en la tierra, dice que Él también delante de los ángeles no va a poder darte honra. Y por eso es tan importante que Dios sea nuestro estandarte, que Dios sea nuestro centro de nuestros pensamientos, de nuestras ideologías, de lo que nosotros hacemos, creemos y pensamos. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dijo el apóstol Pablo, fuertísimo eso, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El creador de todo. Es interesante, la ciencia no ha podido captar, ha intentado con ideologías que van en contra de la Biblia explicarlo, pero es imposible. La ciencia no ha podido lograr ni una minuta forma de poder recrear lo que Dios creó. Es tan complejo el cuerpo humano, es tan complejo la creación. Solamente la planta, lo que es una célula que compone el cuerpo y todo lo que existe, es tan complejo. Son como fábricas con
millones y millones de componentes que tienen que trabajar en función a cierta temperatura para que funcione. No, es algo demasiado que uno no puede ni imaginárselo. Y decir, la ciencia tratando de explicar, bueno, fue un accidente que no explosionó, es imposible. No se puede explicar excepto por un ser creador sobrenatural. Y Dios se ha revelado en medio de la Biblia, se ha revelado por medio de la historia, se ha revelado en nuestras vidas. Y se sigue revelando. Dios puede revelarse en tu vida también. Y quiero terminar con este salmo en oración y proclamar una bendición sobre el pueblo, lo que dice el Salmo 91. Interesante, cuando nosotros hacemos a Dios el centro de nuestras vidas. Dice así, Salmo 91, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio, solo Él es tu refugio, Él es nuestro lugar seguro, Él es el Dios en quien confiamos, Él nos va a rescatar de toda trampa y nos protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas nos cubrirá y con sus alas nos dará refugio. Sus fieles promesas son nuestra armadura y nuestra protección. Dice, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Padre bendito Dios, te alabamos, te damos gracias, te exaltamos, Señor, porque tú sabemos que tú eres un Dios de amor, de misericordia, eres fiel a tu palabra. Y quiero declarar sobre este día, Señor, sobre todo este pueblo, Señor, esta bendición, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro sanador, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro proveedor. Tú eres el Dios que todo lo puede, el gran yo soy. No tenemos, Señor, que acudir a otros recursos cuando tú eres todo en todo. Como predicó Jesucristo, que el reino de Dios es como un tesoro escondido. Que así sea para cada uno de mis hermanos que está aquí, que no, especialmente aquellos que no te han encontrado, Señor, que no han tenido un encuentro contigo. Que puedan tener un encuentro genuino contigo, Señor, encontrar el tesoro que es tu reino. El tesoro que es el poder de tu Espíritu obrando en sus vidas. Señor, toca a cada uno de mis hermanos, bendíceles, guárdales. Restaura, Señor, los matrimonios que están quebrantados. Restaura, Señor, la gente que está enferma. Trae sanidad sobre sus cuerpos en el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro restaurador, Señor. Tú eres nuestra paz que sobrepasa todo entendimiento. Encomendamos, Señor, nuestras vidas. Encomendamos, Señor, todo nuestro ser en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi hermano. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. No estás escondido, no ha habido un momento en que te haya olvidado, hay esperanza. En tu lamento, en tu quebranto, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. No hay distancia
exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda. Te encontraré, te rescataré. Oh, te rescataré. Pues llegará, los reinos se inclinarán, cadenas romperá y toda alma alabará. Pues quien detiene al poderoso, nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero que inmolado fue, el pecado quitó y dio libertad. Todos se postrarán ante el cordero y el león.